Me presento, yo soy Sofía Sanabria Cárdenas y junto con mis compañeras Selene Delgado y Miriam Gaspar, todas estudiantes del Instituto Mexicano de Psicología en la licenciatura de Trabajo Social, plantel Tlalpan, estamos cursando la materia de Trabajo Social Urbano actualmente. Para conocer un poco más del tema, está con nosotros el maestro Eric Merino Espinosa, quien es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría de Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Red de Investigadores de Instituciones de Educación Superior y docente del Instituto Mexicano de Psicología. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Selene, muchas gracias por la invitación y pues esperamos compartir un poquito de nuestra experiencia siempre que estamos en este tipo de espacios. Me gusta decir que les comparto mi experiencia y no estrictamente verdades absolutas, ¿verdad? Pero sí les comparto mi experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Bueno, maestro, cuando escuchamos, vamos a iniciar ya con el tema de servicio social rural. A muchos de nosotros se nos viene a la mente el campo mexicano, donde existe la agricultura, pero quisiéramos que nos oriente en este aspecto, ¿qué tipos de entornos abarca el servicio social rural? ¿Qué tipos de entornos? Muy bien, Sofía. Bueno, aquí lo importante que me gustaría compartir desde un inicio sería que estamos entendiendo por el escenario rural, ¿no? Por el escenario rural. Sabemos que la Real Academia Española de la Lengua nos habla, ¿no? Nos hace referencia a que lo rural, desde esta definición, pues nos permea, ¿no? Situaciones que tienen que ver con el campo y las actividades del campo, ¿verdad? Pero evidentemente, desde los ejes de la investigación en lo rural o en los escenarios rurales, que es lo que yo les quisiera compartir, encontramos algunos otros elementos, ¿no? Esos elementos tienen que ver justamente con cómo se observa ahora y hoy en día los espacios rurales, que a mí me parece que es algo que me gustaría compartirles, porque hoy por hoy con la investigación, si bien las definiciones nos hacen, o las definiciones un tanto institucionales nos hacen referencia que lo rural se refiere al campo y sus actividades, hoy por hoy también podemos dar cuenta, ¿no?, que lo rural hace referencia a esta vida en el campo, ¿no? Y que no solamente ver lo rural como algo muy lejano, ¿no? Que eso es particularmente lo que asumimos incluso cuando establecemos estas dos comparaciones entre lo urbano y lo rural. Ajá, hacemos estas comparaciones, pero aquí es todo lo contrario, ¿saben? Es todo lo contrario. Tanto lo rural como lo urbano comprenden dos escenarios que no son necesariamente opuestos y que al contrario, desde la experiencia de la investigación, yo les podría decir que son complementarios. Sobre todo por una cosa. Se plantea muchas veces que el escenario de lo rural comprende, por ejemplo, o se establece más bien desde las definiciones como este esquema o lo que comprende un sistema político-económico, por supuesto, que se centra únicamente en el trabajo de la tierra, que son algunas definiciones que nos comparten, ¿verdad? Sin embargo, esto, insisto, desde estos ejes de la investigación, ya no es del todo cierto, ¿sí? Les podría compartir que cuando he estado en los entornos rurales trabajando y desarrollando actividades, nos damos cuenta que no necesariamente la gente se dedica al campo, como lo dicen las definiciones. Se dedican incluso a otros marcos económicos como los que podemos ver en la ciudad, ¿sí? Esa parte sí hay que dimensionarla muy bien. Por lo tanto, en la pregunta que nos comenta nuestra compañera Sofía Sanabria, podríamos decir que esos otros espacios o los espacios que comprende la ruralidad estarían dentro del mismo eje de lo rural y que también comprendería lo urbano. Maestro Merino, siendo así, ¿qué tipo de pasos se deben de seguir para un trabajador social pueda llevar a cabo un plan de trabajo en su entorno? ¿O existe algún método general para hacerlo? Bueno, podemos dar cuenta que si estamos hablando del eje o la mirada del trabajo social,
Evidentemente que sí hay una serie de pasos, por lo menos los pasos generales que podemos marcar con respecto al hecho de que estamos trabajando en un espacio comunitario rural, ajá, por supuesto, y que podríamos decir que son pasos que conocemos la mayoría de los que estamos inmersos ya en el trabajo social, ¿no? Que puede ser, iniciamos con un diagnóstico del entorno, ajá, un diagnóstico comunitario. Otro paso sería el conocer las características del grupo. Este punto es importante, conocer las características de con quien estamos trabajando, ¿sí? Este me parece que es de los más esenciales. ¿Qué más? La evaluación de las necesidades, esto también tenemos que reconocerlo siempre. Nosotros podemos establecer desde nuestros ejes de observación cuáles son estas inquietudes o esas problemáticas del entorno rural, pero es mucho más importante lo que nos refiere la gente. Por lo tanto, este punto también es fundamental. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta también una planificación, ¿no? Una planificación para intervenir en ese entorno, ¿sí? Una vez que hacemos esta planificación, ejecutamos el plan y en una parte final podemos llevar a cabo lo que conocemos como la evaluación. Es decir, qué tanto de lo que nosotros planeamos para ese entorno, ¿no? Porque también tenemos que ser muy honestos en estos escenarios, ¿no? Hay situaciones que van a resultar en el trabajo rural, hay otros que no, pero ese es parte de nuestro eje profesional, desde trabajo social y en cualquier otro, ¿eh? Se los puedo compartir. Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Maestro Merino, Sí. entendemos que antes de llevar a cabo un análisis y un diagnóstico se requiere entonces de una investigación, exploración, siendo Sí, entonces que debemos como trabajadores sociales establecer contactos personales con los líderes de las localidades, así así es. como el conocimiento previo de las problemáticas existentes. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Bueno, yo siempre comparto en esta pregunta que nos hace nuestra compañera Miriam Martínez, yo siempre comparto cuando estamos así ya en este escenario, uno de los pasos siguientes a esta pregunta es el reconocimiento del entorno. Ajá. Es decir, esto no es otra cosa que pasearnos por el entorno, reconocer a la gente, conocer cómo es escuchar, ¿no? Escuchar a la gente, cómo convive, cuáles son las características de los espacios por el que se desarrollan las personas, por el que caminan, y lo digo de esta manera, por el que caminan las personas, ¿no? Y de esta manera yo les podría decir también, hagámonos ver. ¿Qué significa hagámonos ver? Es decir, que la gente nos reconozca que estamos allí, que nos reconozca que estamos en ese momento en su espacio, que al final del día es un espacio simbólico, ¿sí? Simbólico para ellos, porque acuérdense que tenemos que tener siempre bien en cuenta, Miriam, con esta pregunta, que cuando nosotros vamos a estos entornos rurales o incluso urbanos, también, vamos a reconocerlo de esa manera. Tenemos que saber que somos nosotros los que vamos a aprender de ese lugar, de ese entorno, ¿sí? No somos estrictamente quienes vamos a ver aquí a quienes educamos, esto por lo menos es mi posicionamiento, no vamos a esos entornos a ver a quién educamos, sino más bien qué vamos a aprender de ellos y de ellas, de la gente del entorno. Entonces, ahí fundamentalmente sería eso, reconocer bien el entorno donde estamos parados y dos, hagámonos ver hacia las personas, que las personas nos vean y nos reconozcan en el tiempo-espacio mientras estemos ahí. Sí, gracias, profe. Maestro Merino, entonces el trabajador social rural debe de reunir ciertas características tales como conocimientos especiales, básicos y fundamentales de la carrera, que estudios y condiciones personales además debemos de tener. Ok, bueno, ahí en esa pregunta es algo que sí me gusta compartirlo mucho en ese sentido, que más que condiciones personales, yo le llamaría
competencias, competencias personales, que esto ya posteriormente se va a traducir a competencias profesionales, por supuesto. Yo siempre cuando en este tipo de situaciones así, Selene, yo les comparto siempre como competencia fundamental es tener el respeto por el espacio al que nosotros nos estamos induciendo. ¿Mm? Un respeto por el espacio, un respeto por las personas y un respeto sobre todo por las formas de interacción humana a la que nosotros estamos entrando. Otro elemento u otra competencia más bien para mí sería el saber conversar. Todo eso se los digo justamente por experiencia en términos de estar en estos entornos. La experiencia que yo les diría, saber conversar con la gente. Saber conversar, saber entrevistar, sobre todo, también es un punto muy interesante. Es decir, saber tener contacto con las demás personas, abrirte al diálogo, ¿sí? Siempre con respeto, y sobre todo este punto también lo quiero compartir. Generalmente cuando hacemos trabajo rural, desde las vías del mismo trabajo social, algo que les comparto mucho es tener la competencia, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber trabajar en equipo y con la gente, ¿no? Esto es algo que es muy, muy, muy fundamental y que me parece que hay que reforzar mucho desde los ejes del trabajo social. Otro punto sería también el desarrollo de la empatía. Sabemos que estamos en un mundo simbólico que comprende experiencias diferentes de vida, que a lo mejor no son las mías, pero que yo estoy inmerso en un mundo simbólico que no es el mío, y por lo tanto tengo que respetarlo. Por eso creo que el punto principal que les comenté hace un rato es el respetar el mundo simbólico de las demás personas, y sobre todo respetar su tiempo. Recordemos que las personas tienen sus tiempos para la resolución de sus problemáticas rurales, y nosotros no estamos ahí como para hacerles saber que ya tienen que resolver, ¿no? No, los tiempos son de las personas y eso tenemos que entenderlo siempre. Y otro punto que yo les podría decir es, no sé, bueno, esto lo comparto también mucho, tenemos que ir con la idea de trabajar con las personas, ¿sí? Y no sobre las personas. Esto también tenemos que tenerlo bien claro, Selene, Miriam, Sofía, porque a veces entramos a estos entornos, insisto, ya sea el entorno rural o el entorno urbano, y a veces entramos como si nosotros fuéramos los conocedores y las personas del entorno no. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque todos aprendemos. Aprenden ellos, pero también aprendemos nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que también tener mucho, pero muchísimo cuidado. Y desde mi experiencia particular, créanme, estar en esos escenarios, créanme, uno aprende como no tienen idea. Eso sí se los puedo compartir. Muchas gracias, profesor. Maestro, finalmente, una última pregunta. ¿Existen personas que auxilien al trabajador social en las actividades de las zonas rurales? Que auxilien al trabajador social. Sí, entendiendo tu pregunta, Sofía, sí lo hay, pero más que lo haya, nosotros tenemos que configurar esos apoyos para nosotros cuando estamos en los entornos rurales. Siempre tenemos que tener un contacto, por lo menos el principal tiene que ser con las autoridades municipales. ¿Esto qué significa? Que las autoridades municipales tienen que tener de su conocimiento que nosotros estamos ahí. No podemos entrar únicamente por una condición, por vía de nosotros, por una decisión únicamente casi autoritaria, ¿no? Tenemos que hacerles saber a las autoridades municipales que estamos ahí, eso en un primer plano, ¿eh? En un segundo plano, yo sí les recomiendo mucho también que las autoridades policíacas o policiales estén bien enterados, y se los voy a decir por qué. En una experiencia muy personal, nos hicieron saber justamente las autoridades policiales en qué zonas podíamos estar trabajando y en qué zonas no.
porque no todas eran del todo seguras. Pero esto nos lo compartieron las autoridades policiales y sobre todo nos solicitaron también nuestros teléfonos, ellos nos dieron su teléfono para cualquier situación. Entonces, ese es un eje de apoyo muy singular, los dirigentes comunales de los entornos rurales. ¿Por qué? Porque muchas veces son ellos los que nos abren la puerta a la comunidad. Ajá. Incluso cuando estamos en pos de que nos están conociendo, ¿sí? Damos el nombre a lo mejor del dirigente y nos abren la puerta, ¿no? O nos hacen referencia que o que somos bienvenidos, bienvenidas. ¿Mm? Y eso es uno de los elementos que nos pueden auxiliar a nosotros y a nosotras como trabajadoras, trabajadores sociales en estos escenarios. Sí, para comenzar a hacer una intervención, ¿verdad, profe? Exactamente. Ok, muchas gracias. Ay, profe, tantas dudas que teníamos. Si bien es cierto, históricamente y debido a una gran cantidad de factores, se han asociado lo rural a lo atrasado, a lo no urbano, a lo no desarrollado y desde el punto de vista económico ha permanecido asociado a condiciones de pobreza, atraso tecnológico y baja productividad. Actualmente hay nuevos fenómenos que se ubican en el contexto de la nueva ruralidad, como la llamada urbanización del campo. Entonces podemos decir que actualmente la vida rural abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones que se vinculan estrechamente con los centros urbanos y las actividades industriales. Claro. Yo por eso les decía hace unos momentos que cuando hablamos de los entornos urbanos y los entornos rurales, me parece siempre comprender que son entornos complementarios, ¿no? Uno incide en el otro y el otro incide en este. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo también bien presente, como lo comentas, Miriam. Sí. Sí, pero... Bueno, pues maestro, muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente de manera muy especial su valiosísimo tiempo y dedicación para instruirnos y enseñarnos a profundidad lo referente al servicio social rural. Muchas gracias a usted, muchas gracias a mis compañeras por su tiempo, su atención y sobre todo también gracias a las personas que nos contactaron y que estuvieron en este espacio con nosotros. Y pues que tengan una excelente tarde y gracias por asistir. Excelente tarde. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.